andan? En el día de hoy queremos contarles sobre el proyecto de Paseo del Este y los senderos de conservación de nativas. Mi nombre es Adriana Roveres, soy bióloga, doctora en biología. Trabajo como investigadora en el CONICET, específicamente en el INBIOMA, Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, que es de bipertenencia entre CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, y también soy profesora en la Universidad Nacional de Río Negro. Me interesan mucho los temas de conservación y restauración, y también estoy trabajando mucho en lo que es ecología urbana, que es lo que venimos a contarle en este ciclo de Ecos del Parque TV sobre arbolado público. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Patricia Martínez, pertenezco a una organización que se llama Estoy en el Jardín y a otra agrupación que se llama Más Verde, donde nos convocamos para trabajar y colaborar en diferentes proyectos que se relacionan con ecología y conservación específicamente. Soy técnica en ecología y gestión ambiental. Trabajo, depende del proyecto y del área a la que se me convoca, aportando mis conocimientos sobre flora nativa, específicamente de zonas áridas y semiáridas. Hay distintos paseos que se han armado en la ciudad, desde parques y jardines de la municipalidad. El primero fue el Paseo del Este, también está el Paseo Río Minero, Paseo del Sur, Paseo de la Ruta 82. En lo que le vamos a contar hoy está referido al primer paseo, que es el Paseo del Este. Este proceso del Paseo del Este empezó en el año 2018, específicamente en mayo del 2018, y lo que les queremos contar es cómo fue la intervención de vecinos para poder preservar en toda esa parquización dos áreas específicas de nativas. ¿Por qué tiene que ver con la Comisión del Arbolado Público? Porque la Comisión del Arbolado Público, según la ordenanza 1417 del año 2004 de la municipalidad, vela por estudiar, proteger, preservar, favorecer el arbolado en la ciudad. Y no solamente árboles, sino también arbustos. A su vez, la Carta Orgánica Municipal, que se reformuló, se actualizó en el año 2007, también cuida y pone en funciones de la municipalidad preservar la flora nativa, la fauna nativa, la biodiversidad y el suelo orgánico. Y lo que le vamos a contar está ligado también a eso. Bueno, la estepa es un inmenso territorio, todos lo tenemos como visualizado así, donde se repiten las especies vegetales. Abarca más o menos desde el suroeste de Mendoza hasta Tierra del Fuego, y en su parte longitudinal desde el mar argentino del Atlántico hasta los bosques del perimonte de los Andes. Digamos que en esa vasta extensión, que ocupa un 25% de nuestro territorio argentino, se van repitiendo las especies que están conformadas por almohadoncillos típicos que vemos cuando viajamos, en formas redondas, como mantillos. También vemos muchos suelos desnudos. En algunos lugares de transición podemos ver una densidad de arbustos bajos, un poco más densos, vuelvo a decir, característico, y algunos remanentes de árboles nativos. Esto hace que en la estepa estas especies puedan albergar a otras y puedan también darles los nutrientes y los soportes de acuíferos que necesitan para mantenerse. Además de que ya ellas se van adaptando o tienen su adaptación al suelo, al clima, a la sequedad, mediante sus estructuras en la estructura vegetal, como serían sus tronquillos, espinas, hojas, pelusas, tubérculos subterráneos, ¿no? En la parte subterránea, tallos, rizomas, que van a ser sus reservorios de nutrientes y de agua. Para ubicarnos acá en el Parque Nacional, está en la región oriental, ¿no? Del Parque Nacional Nahuel Huapi. ¿Por qué hablamos de estepa? Justamente porque en estos senderos de nativas, en el Paseo del Este, nosotros logramos, y ahora les vamos a contar un poquito la historia, preservar
2 áreas de nativa donde hay especies características de la estepa. Queremos contarles que este proyecto se inició justo un 22 de mayo del año 2018 y el 22 de mayo a nivel mundial es el día que se celebra la biodiversidad, la diversidad de la vida, diversidad de especies, diversidad genética, diversidad de ecosistemas y de los procesos que ellas involucran. Ese día fuimos convocadas, en primer lugar fui convocada por Marcela Ferreira, atento al aviso de vecinos que eran usuarios de ese paseo en su primer momento agreste y sin tecnología dentro del suelo. Entonces ellos, alertados por los trabajos de máquinas que estaban observando, nos convocaron para ver si era posible ver qué pasaba con las especies nativas que se encontraban ahí. Entonces nos presentamos con Marcela Ferreira y otros vecinos, también otros técnicos de otras organizaciones, para ver la posibilidad de hacer un relevamiento vegetal, conocer qué era lo que había allí, ya en una primera instancia sabíamos, porque era usual pasar y ver la densidad de especies de cardoncillos, que es lo más característico de un lado, y de orquídea dorada o Florea alpina, que es la orquídea de flor amarilla. Preocupados los vecinos, decidimos hablar con el referente de Parques y Jardines de la municipalidad para ver la posibilidad de hacer un rescate de esas especies, ya que las motoniveladoras estaban trabajando y ya había una gran parte de remoción del suelo y decapitación del topsoil y todo lo referente al suelo orgánico, que es algo que puntualmente está especificado en la ordenanza sobre su protección, y atento a eso decidimos pedir una negociación para poder conservar estos 2 parches, que por suerte fue favorable y lo pudimos lograr. En 5 días pudimos rescatar las especies nativas que estaban allí, que después con un trabajo técnico que hicimos más específico de censo y recolección de datos y un montón de otros trabajos con Adriana, lograr contabilizar 36 especies nativas, 19 exóticas, que al paso del tiempo, en estos 3 años, fueron resurgiendo otras que se ve que estaban también ahí a la espera de rebrotar. Entre esas especies hay árboles, hay herbáceas, hay exóticas. Entre los árboles nativos encontramos el notro, tenemos maitén, que ha venido con alguna de estas aves, como explicaba Adriana, de que se forma un corredor biológico donde asisten no solo aves y otros, como matuasto, por ejemplo, hemos observado lagartijas, hormigas, y las aves son grandes transportadoras de semillas. Entonces se ve que ahí llegó el maitén al Paseo del Este. Entonces tenemos entre los nativos, te decía, la laura, tenemos el maitén, el notro, y entre los exóticos, que son los que estamos tratando de manejar y que nos traen bastante problemas, está el cupresus, que es la macrocarpa que todos conocen, la retama y la mosqueta. De herbáceas te puedo hablar de las especies que están muy vistosas dentro del paseo. Tenemos Aplopapus, que es el buchú, que es un mantillo, es uno de los que más van a ver en la estepa en los recorridos que hagan por la ruta, que es muy vistoso. Tenemos el Astragalus, hay viola maculata, que es la viola dorada, está el cardoncillo, que tiene un aspecto arquitectónico en su vara después de la desecación inclusive, atrae muchos polinizadores, insectos que se alimentan. Hay una vasta densidad de especies muy interesantes y muy importantes, porque del contraste que se ve dentro del paseo entre lo parquizado, que es muy lindo, digamos que la entrada ha mejorado en su visual y en su estética, y ha dejado de ser como un paisajismo globalizado que solo sea de exótica, sino que se trató de hacer una combinación. Se ve el contraste entre lo que es el paisaje estepa, no sería la recreación porque es lo que estaba ahí, y sí que se pudo conservar, y la importancia de todo este pastizal que a veces nos llama la atención es la protección de otras especies un poco más pequeñas, o las protege de herbívoros, de la gente misma que roza, ¿no? Ahí estamos hablando de vegetación dañada.
Para la conservación de estos dos senderos de nativas fue muy importante que en el año 2018, justamente en mayo, ya las orquídeas presentaban sus primeras hojas, apenas 1 o 2 centímetros. Entonces, luego de acordar con la gente de Parques y Jardines, el director de Parques y Jardines de la municipalidad, tuvimos 5 días trasladando las especies nativas en los sectores que ellos iban a nivelar y a sembrar césped hacia los 2 sectores que acordamos que se iban a mantener para especies nativas y formar estos 2 senderos de nativas otros espacios verdes nuevos en la ciudad, que como todos los espacios verdes también están a cargo de la municipalidad, como podría ser, por ejemplo, la Plaza de la Catedral. Sin embargo, como justamente es un espacio nuevo con nativas, un remanente de ambientes naturales de estepa, sería un manejo in situ de poblaciones naturales, nosotros estamos acompañando en este primer momento. Luego de la demarcación de los senderos y del traslado de plantas nativas donde se iba a sembrar césped hacia el interior de los senderos, la municipalidad colocó una tranquilla protectora hacia el lado de donde está la senda peatonal. Luego, con el tiempo, tuvimos varios problemas. Por ejemplo, muchos vehículos estacionaban sobre el sendero, se dañaron muchas plantas nativas, de ellos la mayoría son endémicas. Entonces, bueno, charlamos con la gente de Parques y Jardines, nos ubicó tranquillas, que ustedes las pueden ver en el recorrido, para evitar que los autos estacionen sobre los senderos. Así que bueno, y también ahora el problema que tenemos es ir sacando, como mencionó Patricia, algunas especies exóticas que son realmente muy invasoras. Son especies que avanzan, se reproducen y compiten con las nativas, como por ejemplo rosa mosqueta y retama. Nosotros en el sendero también tenemos otras especies exóticas, pero están conviviendo. Como dijo Patricia, tenemos árboles de macrocarpas grandes, solo controlamos los renovales o las ramas bajas para evitar tanta sombra. Los abedules están en el sitio. Y también tenemos árboles nativos, tenemos nires, tenemos notro, que es muy bonito en primavera con la flor roja. También tenemos maitén y también tenemos ejemplares de lauras. Entre los arbustos también pueden ver, sin tener que ir lejos en la estepa, se pueden ver las matas hemisféricas de neneo, muy bonitas. Y bueno, y lo que da la primera que florece en el año es la estrellita, la primera que florece. Y en primavera uno puede ver las orquídeas de flor dorada. No es la única orquídea, tenemos otra que es la orquídea de flor blanca. Entonces, bueno, nuestra idea es ayudar, acompañar al municipio a ver cómo es el manejo en estas áreas naturales y también que sea un sitio donde tanto turistas como residentes puedan disfrutar la naturaleza sin tener que irse a otros lugares, ¿no? Pensar por qué preservar nativas en la ciudad. Bueno, Bariloche está rodeada por el Parque Nacional, estamos inmersa, entonces es importante conservar nativas en la ciudad, ya sea en este caso manejo in situ en ambientes remanentes o en ambientes creados, como por ejemplo el trabajo que se hizo en la rotonda del kilómetro 18,2 de los vecinos, donde se parquizó con todas especies nativas. Entonces es importante, ¿por qué? Porque son corredores para la fauna, porque también la gente, tanto turistas como locales, se identifican o deberían identificarse con esa flora local. Al ir enterándose de lo que hay en cada lugar donde están delimitados o que hay un trabajo de diseño acompañando a esa estadía, la gente pregunta, entonces uno puede ir haciendo un trabajo de divulgación, de educación, ¿sí? Y además vimos con mucho optimismo que a partir de este trabajo que hicimos nosotros en ese primer momento de pedir una pausa para hacer este rescate del Paseo del Este, se fue repitiendo el ejemplo en otros paseos, como nombraba Adriana, de la 82, la del sendero que va a Catedral, donde se conservaron muchos árboles importantes como el maqui, entre otras especies, como para nombrar las que están más radales,
que están más a la vista, y se van repitiendo. Eso está bueno, porque entonces quiere decir que ya la mirada cambió, y entonces en vez de mirar estamos observando y viendo específicamente, y eso hace que después el interés aumente y cada uno como vecino se vuelva guardián de estas especies nativas, que son las que dan el referente al lugar en cuanto a lo climático, a lo geográfico, ¿sí?, a lo paisajístico. Es importante mencionar que a nivel mundial, no es solo esto ocurre en Bariloche, a nivel mundial existen patrones para parquización donde se usan especies que ya se usan casi las mismas ornamentales en todo el mundo. Entonces se saca, se elimina de los suelos, de los terrenos, la vegetación nativa, y se incluye en biodiversidad de especies ornamentales que tienen algún tipo de belleza. Entonces, bueno, en este caso nosotros mencionamos que es importante conservar la biodiversidad de especies nativas para estudios o trabajos en parquización. En particular en zonas áridas se habla de xerojardinería, que es jardinería con plantas adaptadas a los lugares esos, a las condiciones de sequedad, a no tener que gastar en un riego adicional, en un mantenimiento. Y bueno, acá nosotros lo tenemos presente ahí en esos senderos de conservación de la estepa. Nosotros vamos aproximadamente cada 15 días con Patricia a monitorear las especies, a hacer recolección también de residuos volados que aparecen. 2 veces al año controlamos las especies exóticas, pero lo hacemos nosotras y eventualmente cuando se puede, cuando las condiciones de pandemia lo permitan, con voluntarios. Pero la idea es que a futuro, como ya es un espacio verde de toda la ciudad, a futuro también tengamos un apoyo de la municipalidad en lo que es mantenimiento. Mantenimiento específicamente, sí. Porque estamos hablando de unos 2.000 metros cuadrados. Es una superficie bastante grande. Así que sería, bueno, eso es lo que nosotros hemos hecho, distintas actividades, hemos hecho jornadas de divulgación, hemos festejado el Día del Árbol poniéndole el cartel al Notro, que en ese momento era el primer árbol que había, ahora llegó ya Maitén, posiblemente lo han traído las aves. Apareció Ñire, que se ve que era muy chiquitito y ahora ya tiene casi medio metro de altura. Entonces vamos a tener cada vez más especies nativas que van apareciendo posiblemente o traídas por las aves o que estaban presentes sus semillas en el banco de semillas, porque donde están estos senderos no se removió el suelo, es el suelo nativo, original de ese lugar, ¿no? Uh-huh. La particularidad de esto de ir de cada 15 días, que es importante también la presencia, es que la gente que está transeúnte, que está usando el paseo, que la verdad que es un paseo que ha logrado integrar y da un apoyo terapéutico impresionante, más en esta etapa de la pandemia, y la gente nos ve trabajando y nos pregunta, y los chicos mismos ya van identificando y saben algunos nombres, ellos mismos leen los carteles identificatorios de cada parche, porque bueno, está en el Sendero de las Orquídeas, tiene su cartel, y el Sendero de los Cardoncillos también, que fueron delimitados, que fueron nombrados así por los vecinos por la densidad de cada especie. Dentro de esos parches están todas las demás, pero digamos que con esos nombres se decidió porque era lo que estaba más a la vista. También fue muy importante, en diciembre del 2019 hicimos una jornada de capacitación sobre flora nativa, específicamente de zonas áridas, con invitados de distintas partes del país. Y para esas jornadas, desde Parques y Jardines, el ingeniero Juan José Arena realizó los 2 carteles que delimitan y dan nombre a los senderos con fotos específicas de los cardoncillos y de las orquídeas. Y también, bueno, es muy cómico comentarles que muchas veces cuando estamos trabajando adentro de los senderos, recogiendo basura, sacando fotos, hay chicos que nos retan porque no podemos pasar del otro lado de la tranquilla. Entonces también estábamos pensando de tal vez poner un cartel a modo de pizarrón. Estamos trabajando, los días que estemos trabajando, para que la gente entonces tenga un mensaje y no vea que están las tranquillas y nosotros del lado de adentro. Pero bueno, son cositas que estamos tratando de ir mejorando. Sí, y trabajando un poco más en divulgación,
porque bueno, tenemos estas tranquillas que son protectoras por el estacionamiento. En su momento hasta hubo containers para basura dentro de los parches, y bueno, costó un poquito que la gente se vaya enterando, pero con estos trabajos de divulgación mediante seminario, armamos un calendario para repartir entre vecinos y que se enteren qué es lo que había y cuál era el trabajo que se estaba haciendo y la importancia. Seguimos trabajando y queriendo hacer divulgación en los diferentes estratos comunales, que sean en educación, que en organismos de gobierno o los que se nos requiera, para seguir aportando, digamos, nuestros conocimientos en cuanto a la importancia de la conservación de la flora nativa. Cuando fue, le quería comentar esto, que cuando fue la inauguración formal del Paseo del Este con todas las autoridades, el intendente y todas las autoridades, nos invitaron a nosotros y nos dieron la palabra para que contemos qué representaban estos 2 senderos de nativas en el Paseo del Este. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos la información, se mostraron muy interesados y mucha gente, incluso del municipio que estaba presente, desconocían estos senderos y bueno, y todo el trabajo que involucra. Así que eso es muy importante. Y algo anecdótico tal vez, a veces estamos ahí luchando las dos contra una retama enorme y la gente que pasa caminando en bicicleta o muchachos nos dicen, ¿las ayudo? ¿Quieren? Sí, le decimos. Se bajan de la bicicleta y bueno, con palas nos ayudan a sacar. Así que realmente la gente se ve que les gusta esos senderos y les gusta colaborar, sobre todo cuando entienden que es una especie exótica. Entonces bueno, ahora estamos en tiempos de pandemia, pero esperamos que esto a medida que vaya avanzando el tiempo podamos trabajar en conjunto de la comunidad, ¿no? Junto con Adriana, que siempre estamos trabajando en esto, además de poner nuestro esfuerzo propio en tiempo y en esfuerzo económico, instamos a los vecinos que se acerquen, que pregunten, que no tenemos problema de comentarles y decirles cuáles son nuestras necesidades específicas, porque bueno, lleva un tiempo y lleva un costo energético que a veces nos da... necesitamos por ahí recuperarlo de alguna manera. Entonces, en cuanto al trabajo de limpieza que hacemos, de control de las retamas y eso, siempre estamos pidiendo a algún vecino que nos colabore, y después en la parte de divulgación para llegar a la comunidad educativa específicamente. Creo que ahí está la semilla, ahí es la germinación de las ideas y en donde los chicos van a ser los mejores transmisores de justamente esto, ¿no? De los cuidados, de protección y de la importancia que tiene la flora nativa. Bueno, finalmente quería agradecerles a todos ustedes que se interesan en estos temas ambientales, y si quieren colaborar a futuro, vamos cuando se pueda. Cuando pase la pandemia vamos a estar haciendo convocatorias para ir no solamente a trabajar en las actividades que les mencionamos, sino también a hacer reconocimiento de nativas. Posiblemente también el 29 de agosto vamos a hacer un homenaje para el Día del Árbol en el sendero. Ahora ya tenemos otros arbolitos más, como les contamos. Y bueno, si quieren contactarse, Patri, ¿querés darle los datos? Sí, si quieren contactarse para colaborar con nosotros de la manera que sea, insumos, si quieren colaborar en divulgación, que es muy importante y hace falta, estamos trabajando siempre en eso. Se pueden contactar a mi mail, que es estoyenelJardín@gmail.com. Ya saben, mi nombre es Patricia Martínez y cuando escriban el mail ahí van a salir los datos. Y bueno, invitarlos cuando nos vean trabajando a preguntar, que es la mejor forma de enterarse. La verdad que nosotros estamos agradecidos que los vecinos estén tan atentos a estos trabajos y a ver por qué se remueve esto o qué es lo que hay en ese lugar. Ya la gente tiene interiorizado el concepto de que donde hay un movimiento de suelo seguramente hay presencia de especies vegetales
del sitio, del lugar, ¿no? Que nosotros llamamos nativas. Es muy importante que los vecinos vayan asumiendo su rol de protección, teniendo en cuenta la regularización de estos manejos de la basura volada, que a veces van a hacer el picnic y dejan los platitos y tenedores descartables, entonces cada uno llevarse sus cositas, que las mascotas que van a pasear y acompañarnos en las caminatas, que está muy bueno, es muy lindo, tratar de que llevar su bolsita y que no hagan sus necesidades dentro de los parches, porque bueno, trabajamos nosotros y están las especies, además de los animalitos de la fauna que hay dentro de ellos. Después vos querías contarle también el tema de esto que a veces por los vecinos es visto como un lugar, como un yuyal abandonado, sí. Sin embargo, cuando uno observa detenidamente, sí. ¿Qué hay debajo de esas gramíneas? Exactamente, uno cuando pasa ve como que es todo igual, la monotonía de la estepa, y a medida que te vas acercando, vas viendo digamos, en su estructura pequeña, cada flor, ¿sí? Hay mucha floración, hay mucha diversidad. Casi todas las plantas que son nativas tienen sus propiedades medicinales, entonces es súper interesante investigar sobre ellas. Cuando uno va teniendo contacto con el ecosistema que te rodea, somos todos tenemos un ecosistema en sí mismo, nosotros, y que vamos incidiendo en los otros. Entonces cuando uno va teniendo ese contacto y se va ampliando, va adquiriendo una cosmovisión diferente y se van abriendo diferentes aristas con respecto a la ecología, y empezás a buscar y empezás a ponerte creativo y ya te capta y se pueden hacer muchas cosas, desde lo técnico específico como hacemos nosotras y como hacen otros vecinos con otras actividades que se relacionan con respecto a los recorridos de identificación de especies para uso en el hogar, o para hacerlo uso en sus manualidades, porque te brinda mucho la ecología. Finalmente, bueno, hoy estamos nosotras acá presentando este tema, pero cada vez que hacemos una convocatoria y jornadas de divulgación, etcétera, están otra gente de la Comisión del Alumbrado Público acompañándonos, como Marina Estecón y Marcela Ferreira, así que bueno, también un agradecimiento especial a ellos. Invitamos a todos a conocer y a disfrutar este lugar. Este lugar que es tan emblemático y que con su atractivo paisajístico le da un valor impresionante a nuestra ciudad, y eso se debe justamente a sus especies nativas.